Listo. Buenas tardes, abogado. Buenas tardes, compañeros presentes. En esta tarde vamos a exponer un tema de necesidad para todos nosotros, como viene siendo lo que es principios del derecho, algo que está fundamentado en realidad en todas las sociedades actuales del mundo. Entonces, como primer punto, vamos a tener una introducción por parte de mi compañera Michelle y por parte de mi compañera Selena. Eh, Michelle, por favor, ayúdanos con tu parte de la exposición. Gracias. Buenas tardes con todos, buenas tardes abogado, mi nombre es Michelle Albán. En este caso voy a dar una pequeña introducción sobre los principios de la aplicación de los derechos. Los principios de la aplicación de los derechos son las bases fundamentales que guían el reconocimiento, respeto, protección y cumplimiento de los derechos humanos. Estos principios aseguran que los derechos sean efectivos y accesibles para todas las personas, sin distinción alguna. Estos principios buscan asegurar que los derechos humanos no solo existan como declaraciones abstractas, sino que también traduzcan en beneficios reales para todas las personas. Al adoptar estos principios, las sociedades pueden avanzar hacia la justicia, la igualdad y la dignidad, elementos esenciales para la paz y el desarrollo sostenible. En sí, estos son mandatos de aplicación general que le corresponden a todos los derechos fundamentales. No desarrollan el contenido de los derechos, sino que perfeccionan el ejercicio de los mismos. La titularidad como principio de aplicación permite la identificación de los sujetos de los derechos en el Ecuador, determinándose como titulares de los derechos fundamentales a las personas, pueblos, comunidades, nacionalidades y colectivos. Y además a la naturaleza, quienes podrán ejercer, promover y exigir esos derechos de manera individual y colectiva. Este es el principio de exigibilidad, que reconoce las dos dimensiones de los derechos, el que permite que materialicen los derechos y finalmente el principio de la igualdad y la no discriminación. Y como principio de aplicación busca desplazar la idea de la igualdad puramente formal o material, que permite un trato diferenciado cuando los sujetos de los derechos son diferentes. Se encuentran en natural desventaja. El desarrollo del derecho y del concepto del Estado en la actualidad han determinado que los principios adquieran protagonismo, que no se puede reconocer con facilidad en momentos anteriores de nuestra historia, sobre todo en estados constitucionales de corte francés, donde el legalismo hacía de las reglas la herramienta universal. Sin embargo, debemos empezar por reconocer que los principios siempre formaron parte del mundo jurídico. El alcance del enfoque de los principios tiene que ver con la confusa relación entre el derecho y la moral. Los principios constituyen un soporte de la interpretación jurídica, pero consultando criterios de la objetividad, a través de la misma, argumentación de manera que se puede recuperar la relación entre derecho y la moral sin dejarla sujeta a la racionalidad subjetiva del intérprete. Los principios están ubicados en el plano del deber y del ser. Lo deontológico son normas que contienen prescripciones jurídicas. Por lo tanto, el juez en su estudio puede encontrar las reglas jurídicas contenidas en un principio jurídico. A continuación, mi compañero. Buenas tardes con todos. Yo les voy a dar igual otro poquito, perdón por el ruido. Igual yo les voy a hablar un poquito sobre un contexto, ¿no? ¿Qué es la aplicación de los derechos, ¿no? Representa un eje central en la consolidación de sociedades justas, igualitarias y respetuosas de la dignidad humana. Es a través de este proceso que los derechos reconocidos en declaraciones, tratados y legislaciones adquieren una dimensión práctica, ¿no? Esto garantiza acceso y protección para todas las personas. La implementación efectiva de los derechos implica no solo el diseño de los marcos legales sólidos, sino también el compromiso de las instituciones, los gobiernos, la sociedad en general, para traducirlos en realidades tangibles. Este enfoque requiere reconocer que los derechos no son meros conceptos abstractos, sino también herramientas fundamentales para la promoción del bienestar, la cohesión social y la paz, sin importar las diferencias culturales, políticas, sociales. La aplicación de los derechos busca asegurar condiciones equitativas, eliminar las barreras que perpetúan la desigualdad y fomentar el desarrollo integral de los individuos y las comunidades.
Como segundo punto tenemos el desarrollo en realidad del tema principal que viene siendo los principios del derecho. Va de mi parte con Matthew Gallardo y mi persona. Entonces, por primero tenemos que entender que el derecho nace en base a las necesidades de la sociedad para vivir en armonía. Teniendo en cuenta este punto, podemos entender que en toda sociedad civilizada existe una base de legislación en las cuales podemos encontrar que hay unas que coinciden que se les puede poner como universales y en las que vamos a denotar 6 que para mí, nosotros como grupo fueron las más importantes. Uno que viene siendo el principio de universalidad universitario establece que los derechos humanos pertenecen a todas las personas sin discriminación y que la observancia de los derechos humanos no puede verse limitada por factores como pueden venir siendo la raza, el género, la religión, el idioma, orientación sexual, estrato social o otras circunstancias personales o sociales. Este principio queda consagrado en documentos internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que data del año 1948, y marca un punto de inflexión en la creación de un sistema global que enmarca a la igualdad. Entonces, tenemos por segundo el principio de la independencia. Este principio enfatiza que los derechos no pueden transferirse, negarse o renunciarse porque están indisolublemente ligados a la humanidad. Al tú nacer ya estás ligado por completo a estos derechos por el hecho mismo de ser humano y tener algo que se llama dignidad humana. Aunque ciertos derechos a veces pueden verse restringidos temporalmente en determinadas circunstancias, como por ejemplo en un estado de emergencia, que es lo que más se abarca, por ejemplo, en el Ecuador en estos momentos. O sea, son restricciones que vienen a ser razonables y que están sujetas a una supervisión legal. Como tercer punto tenemos el principio de la indivisibilidad e interdependencia. Este principio enfatiza en los derechos humanos, ya sean civiles, políticos, económicos, sociales o culturales, son igualmente importantes y deben protegerse juntos. No se pueden priorizar un derecho sobre otro sin afectar el equilibrio para el desarrollo pleno humano. Por ejemplo, el derecho a la educación está estrechamente con el derecho a la salud y a un nivel de vida adecuado. Teniendo en base este principio, podemos denotar que por eso existe muchas veces un margen de error al tratar de limitar o delimitar ciertos derechos a comparativa de otros y poner a subjetividad el hecho de cuál serían más primordiales y cuál quedarían en un plano secundario. Este es un error que muchas veces generalmente se comete, pero que en realidad está estipulado que todos los derechos son de igual margen, con el beneficio de que existe algo que se llama apelación. Como cuarto punto tenemos a mi compañero Matthew, que se encargará de explicar los siguientes derechos fundamentales. Muchas gracias, compañero. Buenas tardes. Siguiendo con los principios, seguimos con el principio de la progresividad y no regresión. Como le dice su propio nombre, busca un progreso y en sí obligar a los estados a avanzar de una forma continua hacia la plena realización de los derechos humanos, asignando recursos y adoptando todas las medidas para garantizar su cumplimiento. Por otro lado, prohíbe que su retroceso sea inminente. En estos niveles de protección alcanzado, así no existen salvo circunstancias justificativas.
Esto se aplica como, por ejemplo, puede considerarse en reducir en parte los servicios básicos, también en la salud o en la educación, pero asegurándose de no afectar desproporcionadamente a los sectores más vulnerables de este. Como quinto punto tenemos a los principios de igualdad y no discriminación. La igualdad ante la ley y la prohibición de la discriminación son pilares fundamentales que, como tenemos ahora en los derechos y como desde siempre se tuvo que estar aplicando, no existe ningún tipo de grupo marginado. En este caso, asegura que el trato debe ser equitativo entre todas las personas, sin importar su origen o su condición. Debe impulsarse medidas para corregir las desigualdades y también tanto históricas como estructurales. También, aparte de esto, tenemos su sexto principio, que es el juicio justo y acceso a la justicia, en el debido proceso de garantizar el sistema legal imparcial, transparente y sobre todo para resolver disputas legales o violaciones de derechos. En este principio protege toda cosa que esté contra su abuso de poder o de su fuerza de Estado de derecho. Paralelamente, el acceso a la justicia se asegura en que todos los ciudadanos puedan recurrir a mecanismos legales efectivos, gratuitos y accesibles, que estos puedan ayudar significativamente al afectado, incluso aquellos que se enfrentarán a barreras económicas o culturales. En este caso, como tenemos del quinto al sexto punto, una comparación, una semejanza que es la igualdad y no discriminación, es que todavía en este mundo existe lo que es la discriminación entre grupos étnicos, culturales, personas de color, etcétera. Y aquellos principios son aquellos que están detrás para proteger en bien común a las personas más vulnerables. A continuación, mi compañero. Gracias, compañero. Bueno, ahora mi compañero Stalin y mi persona vamos a dar las conclusiones del trabajo. Bueno, analizando los principios antes mencionados por los compañeros, podemos decir que estos representan la base ética y legal, la cual nos garantiza y nos aclara que todas las personas tenemos derechos. Esto promoviendo los valores como son la igualdad, el respeto, la honestidad, pero sobre todo la justicia que debe existir en una civilización para poder mantener la paz y la armonía. Cada uno de estos principios nos dan relevancia sobre nuestros derechos. En el caso del principio de la universalidad, como lo dijo el compañero, nos dice que los derechos que tenemos las personas son inherentes. Esto sin importar cuál sea su origen, religión, creencias y cualquier tipo de característica que tenga la persona. De este modo podemos entender de una mejor manera cada uno de los principios que nos dan relevancia de nuestros derechos, como también en el caso de la inalienabilidad, el cual nos reconoce que las personas no podemos renunciar ni transferir a alguien más nuestros derechos. También en el caso el principio de la igualdad, el cual busca una trata equitativa para todas las personas y así de este modo con los demás principios. Eh, Es así como vemos que los principios de la universalidad, la inalienabilidad, la indivisibilidad, la progresividad, la igualdad y no discriminación y el juicio justo y acceso a la justicia en conjunto son los que nos abordan la necesidad que tenemos las personas sobre un marco legal y social, el cual tiene que responder a nosotros. Esto promoviendo la justicia, la equidad, el respeto, la igualdad, pero sobre todo la dignidad, la dignidad que tenemos todos nosotros como personas. Es así que gracias a estos principios, los ciudadanos podemos sentir una tranquilidad, ya que estos ayudan a que se garantice que todos nuestros derechos sean acatados de una buena manera y también de una forma equitativa. Por esto yo creo que es necesario que todas las personas conozcamos sobre estos principios. A continuación, mi compañero. Muchas gracias, buenas tardes con todos. Parte de mi trabajo también está en las conclusiones, que
en la conclusión se puede ver que los principios del derecho son esenciales y es un punto de partida para garantizar todos los valores de la igualdad, el respeto y la justicia basados en estos principios que acabamos de analizar, estos 6 principios, formando una base de normas que regulan la convivencia y las relaciones humanas. Como vemos, este punto de partida es desde el nacimiento. Hablando de conciencia, un bebé no tiene conciencia, pero ya goza de derechos y una plena convivencia dentro de la sociedad. Basándonos en el principio de universalidad, todas las personas son y sin ninguna distinción gozan de estos derechos. Esto refuerza la igualdad global y obliga a los estados a promover la inclusión. Hablando de los estados, tienen el deber de avanzar constantemente hacia el pleno goce de los derechos humanos, evitando retrocesos en los niveles de protección ya alcanzados, fomentando la igualdad, no la discriminación. Y así se puede corregir las desigualdades históricas y estructurales, promoviendo la equidad a través de medidas específicas y políticas públicas, facilitando el acceso a la justicia y su debido proceso, con un sistema legal justo, accesible e imparcial, esencial para proteger a los individuos de abusos y garantizar sus derechos. Tras el análisis de estos principios del derecho, podemos aprender confianza y seguridad con la finalidad de exigir que el derecho y cumplimiento de todos estos principios se basan en los derechos, que cada uno tenemos en pleno goce, saber distinguirlos y también defenderlos. Eso serían las conclusiones que se llegó tras el análisis del ensayo. Muchas gracias, Stalin. Para finalizar, agradecemos a usted, abogado, y agradezco a mis demás compañeros por el esfuerzo otorgado y por el tiempo otorgado también. Y espero que la exposición haya sido de su gusto y de su agrado. Muchas gracias. Ya está la grabación, entonces ahí alguien ya tiene que recortar y enviarle al Cacho, que es el coordinador del grupo, el que tiene que hacer eso.